Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de Historia del Perú. Hoy día empezamos la etapa de gobiernos que corresponden al siglo XXI, desde Alejandro Toledo. Bueno, no estoy tomando en cuenta el de Paniagua, ¿ya? Ese fue un gobierno de transición. Gobiernos democráticamente escogidos por el pueblo en elecciones serían desde Alejandro Toledo hasta Pedro Pablo Kuczynski, porque recordemos que Martín Vizcarra tampoco llegó necesariamente porque el pueblo lo haya escogido, sino en una situación de emergencia. Ya hablaremos de eso en su momento. Como están viendo ahorita en la pantalla, vamos a trabajar el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, presidente del Perú, hoy bueno, hasta hace poquito nomás prófugo de la justicia por cargos de corrupción. Lamentablemente ese gobierno que aparentemente tenía todas las de ser el gobierno que le devolvería la dignidad al Perú, le devolvería los valores prácticamente corrompidos por el gobierno de Fujimori, el gobierno de Alejandro Toledo terminó también estando envuelto en casos de corrupción y muy baja popularidad por parte de la población. ¿Cómo llega al poder Alejandro Toledo? En las elecciones del año 2000, recuerden que él ya había intentado postular, pero como estábamos en medio de una corrupción y de una mafia, eh, de una dictadura, es que Fujimori gana esas elecciones, pero mediante un fraude electoral. Bueno, en el año 2001, precisamente el gobierno de Paniagua garantizó que las elecciones serían totalmente transparentes. Es así que en primera vuelta estaban peleándose tres candidatos: Toledo, Lourdes Flores, Nano, de Unidad Nacional, y alguien que había regresado al Perú durante el gobierno de Paniagua, un personaje que había estado prófugo y que decidió regresar al Perú, precisamente aprovechando que el peruano es un ser olvidadizo, que no le gusta el curso de historia y que por eso comete errores una y otra vez. Alan García regresó en el año 2001 para participar de las elecciones que se harían. Y lo sorprendente, uno diría, bueno, pero seguro nadie votó por él. Lo sorprendente es que casi la mitad del país estaba con él. Bueno, situaciones que no tienen explicación, la verdad. Bueno, sí tienen explicación, pero podríamos hablarlas en otro momento. Lourdes Flores, bueno, quien pasa inmediatamente es Alejandro Toledo. Y la lucha estaba entre Alan García y Lourdes Flores, ¿no? Cualquiera de los dos podría pasar a segunda vuelta junto con Toledo. Finalmente las cifras le dieron el beneficio a Alan García. Una vez estando en segunda vuelta, Alejandro Toledo sacó un 52.71% de los votos, ganándole a Alan García, que quedó con 47.29. De esta manera, en segunda vuelta, Alejandro Toledo gana las elecciones y en el 28 de julio del 2001 asumiría la presidencia de la República. Realmente, sus antepasados netamente indígenas, y él mismo decía, yo soy un cholo, soy indio, soy pobre, soy del pueblo, soy del campo. Ganó mucho, utilizó mucho populismo para convencer a un sector importante de la población, sobre todo de las zonas andinas. Esto hizo de que, por eso, la gente ponga sus esperanzas en él, de cambios, de reformas, de ayudas. Lamentablemente no se dio y este gobierno estuvo en casos muy terribles de corrupción. En un principio llegó a tener un 55% de aprobación, pero ha llegado a unos desniveles trágicos de solo tener el 7% de aprobación de la población, de popularidad. Esto, por supuesto, debido a muchas cosas. Factores que influyeron, entonces, como dice acá, en la baja popularidad de Toledo. Hay muchos factores que no necesariamente son políticos e incluso son personales. Por ejemplo, el hecho de que él no haya reconocido la paternidad de una hija que tuvo fuera del matrimonio, ¿no? Él estaba casado con una mujer de origen belga llamada Eliane Carp, pero bueno, él había tenido una hija fuera de este matrimonio, Sarai, la famosa Sarai. Luego, aparente falsificación de firmas para la inscripción de su partido en las elecciones. Esto no se llegó a demostrar, por eso digo aparente. Un examen toxicológico al cual el presidente se tuvo que someter, pues se le acusaba de estar ingiriendo drogas. Hay algo que sí no se puede negar. El presidente Toledo fue un presidente, bueno, no drogadicto tal vez, eso no se comprobó del todo, pero sí muy pegado a la botella, al whisky sobre todo.
Y en muchas ocasiones, durante meetings políticos que él hacía, se denotaba que sí estaba con sus copitas encima. Y también está el caso CONAPA, un caso de corrupción y malversación de fondos donde la implicada precisamente es su esposa, Elian Karp. Por eso digo, la primera dama también estaba metida en estos problemas. Es que este gobierno tuvo baja popularidad, a pesar de que en un principio tenía el apoyo del pueblo. Aspecto económico. Se practicó la ortodoxia económica, es decir, que sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y las políticas internacionales. Por eso, la continuidad de las políticas neoliberales. El Perú seguía siendo, o sigue siendo hasta la fecha, un país de política económica neoliberal. El ministro de Economía, precisamente, durante estos años, fue nada más y nada menos que PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Durante este tiempo, es que a Toledo se le ha acusado de recibir sobornos de Odebrecht, ¿no? El escándalo Odebrecht que ha resonado en estos últimos años. Y como precisamente PPK era el ministro de Economía, PPK también está involucrado en este problema, situación por la cual incluso está con orden de detención. Énfasis en la minería. Bueno, algo para poder sacar al país adelante. Toledo dijo que la minería es una medida importante para poder desarrollar y progresar. Entonces, acá se desarrolla el proyecto Las Bambas, que queda en la provincia, en la región de Apurímac, donde que se está extrayendo cobre. Chicos, durante la extracción de cobre en la minera Las Bambas, el Perú se convirtió en el cuarto país exportador a nivel mundial. Así que en este sentido, la cosa estaba yendo bien. En el aspecto económico, el Perú ya no tenía los problemas de los años 80. Eso en el gobierno de Fujimori se pudo solucionar y Toledo continuó con la política neoliberal, por eso va a haber un gran despegue de la economía, ¿ok? Luego se descubrió el proyecto del gas de camisea, el gas natural que se produce en esta zona de Cusco y que precisamente de alguna manera el gas va a sustituir como fuente de energía a muchos hogares peruanos. Pero acá solamente era un proyecto, ¿no? Que se estaba iniciando. Todavía no se había dado la construcción del oleoducto del gas de camisea. Inicio de la construcción de la carretera oceánica para poder precisamente esta carretera podría integrar diferentes regiones del país como Madre de Dios, Cusco, Arequipa, ¿no? Sobre todo en la zona centro y sur del país. Se incrementó el impuesto general a las ventas, el famoso IGB, pese a que Toledo dijo en campaña que no iba a incrementar estos impuestos, durante su gobierno sí se incrementó. El gobierno de Alejandro Toledo promovió el TLC. ¿Qué cosa es TLC? El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Una gran oportunidad acá se presentó para poder tener relaciones comerciales directas con los Estados Unidos, exportar sobre todo a los Estados Unidos los productos peruanos. El TLC, por si acaso, aclaro, fue promovido durante el gobierno de Toledo, pero recién entró en acción durante el siguiente gobierno, es decir, el de Alan García, ¿ok? Y también se llegó a un acuerdo económico con el Mercado del Sur, o también llamado Mercosur. El Mercosur está integrado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y también se abrió acá una oportunidad económica. Entonces, en resumen, en términos económicos no había problemas. Los problemas van a estar acá. En el aspecto social, ya lo dije, Toledo argumentando que durante niño fue pobre, pero logró salir adelante al grado de que llegó a estudiar en una universidad norteamericana y cosas así, había logrado pues la simpatía de la gente, o sea, él fue simpático para la gente. Entonces, debido a que no cumplió muchos actos, muchas promesas exorbitantes, ¿no? Que él hizo en campaña, lamentablemente no pudo cumplir esto y esto causa malestar social. Por ejemplo, la huelga de maestros del GTP es solamente una mención de las muchas protestas que hubo durante este gobierno. Huelgas, pero a cada rato. Sin embargo, hay otros proyectos. Por ejemplo, un proyecto educativo llamado el Proyecto Huáscará. Esto significaba que los colegios del Perú estatales tendrían acceso a Internet y a las tecnologías de comunicación e información, las TICs, o tecnologías de información y comunicación.
Internet en centros educativos. Chicos, recuerden, es el año 2001-2002. Hoy en día yo sé que el Internet está al alcance de todos, pero en esos años no. Tener Internet todavía era un lujo que no todas las familias se podían dar. Pero el proyecto Huascarán argumentaba que todas o sea, tenían que tener y entrar a la era digital, los colegios, ¿no? Computadoras, Internet, todas esas cosas. También se llevó a cabo el programa Juntos, que consistía en un bono que se les entregaba a las familias más pobres, en extrema pobreza, sobre todo que estaban en la zona altoandina. Un bono de 100 soles para los más pobres. A Trabajado Urbano consistía en un proyecto mediante el cual se promovían puestos de trabajo a en diferentes oficios para personas que estén desempleados. Y un plan de vivienda para que las personas que no tienen casa propia finalmente lo tengan, ¿no? Ese programa se llamó Techo Propio. Chicos, y en el aspecto social es necesario mencionar el famoso Arequipazo del año 2002. En el año 2002, la ciudad de Arequipa se paralizó por completo. Junio fue un mes terrible. Por casi 2 meses, la ciudad de Arequipa estuvo paralizada. ¿Qué había pasado? Recuerda que una de las políticas neoliberales es la privatización de empresas, ¿no? Que son peruanas y vendérselas a los extranjeros. Ya Fujimori lo había hecho durante su gobierno y Toledo quería continuar estas políticas. Lo malo es que se metió con el pueblo arequipeño, también llamado el León del Sur, ¿no? EGASA y Eje Sur son dos empresas regionales propias de acá, hidroeléctricas. Y el gobierno quería venderle estas empresas a una empresa de Bélgica llamada Tractebel. El pueblo de Arequipa, obviamente, se opuso a tal medida, comenzó la violencia. El arequipazo puso en jaque al gobierno de Alejandro Toledo. Acá podemos ver imágenes, un mar de gente ahí en la Plaza de Armas de Arequipa, y por aquí la violencia que siempre acompaña estos acontecimientos. Finalmente, el pueblo de Arequipa logró su cometido. Las empresas no se vendieron y el gobierno de Toledo quedó muy mal parado ante una región que le dio su total apoyo. Arequipa fue una de las regiones que más votó por él. Y en cuanto a por qué las torres de la catedral están así, te lo voy a explicar en la clase, aunque tú también de repente ya lo sabes. Pasamos a hablar del aspecto político. Se dio la ley orgánica de regionalización. Esto permitía dividir, ya el Perú ya no está dividido en departamentos, sino que son regiones. ¿Y cuántas regiones son? Son 25 regiones. O sea, lo que son los 24 departamentos de por sí, más la provincia constitucional del Callao, que sería la región Callao, ¿ok? Entonces, 25 regiones y en el año 2002 se llevó a cabo la primera vez que se elegía al presidente regional. Aparte, seguía habiendo pues lo que es el puesto de alcaldes, ¿no? Solo que se aumentaba esto, presidente regional. Luego se dio la suscripción del Acuerdo Nacional. ¿Y esto en qué consiste? Chicos, se había vivido una dictadura terrible de 10 años. El fujimorismo había dejado una huella profunda en los peruanos y en la clase política. Entonces, para llegar a un acuerdo y evitar este tipo de problemas más adelante, los partidos políticos, o sea, por primera vez estaban de acuerdo en algo. Todos se pusieron de acuerdo, por eso se llama así, Acuerdo Nacional, en que fijar normas, leyes que permitan el desarrollo de la política de forma pacífica, natural. Entonces aquí la mayoría de partidos políticos estuvo de acuerdo y se firmó el Acuerdo Nacional. En el gobierno de Alejandro Toledo, en el año 2003, finalmente sale el informe final de la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aquí vemos una imagen del presidente Toledo recibiendo los 12 tomos, porque son 12 tomos de grosor, ¿ya? Que explicaban el origen, el desarrollo, las causas y las consecuencias terribles que dejó los 20 años de violencia entre el año 1980 y el año 2000. Esto incluye no solo los ataques de Sendero, el MRTA, sino también los ataques y atentados producidos por las Fuerzas Armadas, por ejércitos paramilitares como Rodrigo Franco, el Grupo Colina y la propia dictadura de Alberto Fujimori. Este es el balance, chicos, terrible que dejó esta guerra, como muchos le llaman guerra interna, como la Comisión de la Verdad le llama guerra interna,
o como muchos nosotros decimos simplemente, la época del terrorismo. Las cifras las analizamos en clase, muchachos, solo decir de que se estimó 69.280 personas, casi 70.000 personas. Esto es mucho más de la gente que murió durante la Guerra del Pacífico. Es una cifra espeluznante. Y si hablamos de los desaparecidos, si hablamos de los torturados, si hablamos de las viudas, si hablamos de los huérfanos, las cifras siguen siendo terribles. Si hablamos de las pérdidas económicas, van a ser más. Entonces, este informe lo entrega la CBR en el año 2003 al gobierno de Alejandro Toledo. ¿Ok? Hay los desplazados, la gente que tuvo que salir de sus hogares precisamente huyendo del terror. En el año 2005 se produjo el Andahuaylazo. Esto fue épico, chicos, gracioso, no sé, porque fue al día siguiente del año nuevo. O sea, fue el 1 de enero del 2005, cuando la gente está resaqueada, ¿no? Están apenas ahí recobrando fuerzas después de bailar toda la noche. El Perú empieza el año con un acontecimiento terrible, el Andahuaylazo, protagonizado por Antauro Humala, que ya anteriormente, en el año 99, se había rebelado contra el gobierno junto a su hermano Ollanta Humala, ¿no es cierto? En el famoso Tacnazo. Sin embargo, acá, en Locumba, perdón, ¿no? En Tacna. Aquí, muchachos, ya no está Ollanta, solo está Antauro, con medidas más radicales y bastante extremas, junto a un contingente de sus etnocaceristas, reservistas del ejército que lo apoyaban. Tomó por asalto una comisaría y desafió al gobierno. Es decir, estaba queriendo derrocar al gobierno de Alejandro Toledo mediante este acto violento. El saldo de las luchas contra Antauro Humala dejó un saldo de 4 policías muertos y 2 reservistas, o sea, de sus reservistas de él, también muertos. O sea, un total de 6 muertos que dejó el Andahuaylazo. Bueno, ¿por qué se llama así? Porque esto sucedió en la comisaría de Andahuaylas, en la región de Apurímac. Acá unas imágenes del Andahuaylazo y también finalmente la captura de Antauro Humala, a día de hoy todavía preso por estos crímenes. Y finalmente, en el año 2005 también se produce la llegada de Alberto Fujimori a Chile. ¿Qué pretendía Fujimori? Que estaba en Japón muy bien escondido, con protección del gobierno japonés, de manera que el gobierno peruano no podía pedir la extradición para que responda por sus delitos. Fujimori tenía tal vez, hay teorías, la idea de que si venía al Perú, o al menos se acercaba al Perú, por ejemplo, estar en Chile, el pueblo peruano lo recibiría con los brazos abiertos. Lamentablemente le salió todo mal. Al enterarse, el gobierno chileno, mejor dicho, le notifica al gobierno peruano de la llegada de Fujimori, y al enterarse el gobierno peruano de esa situación, ordenan la detención. La policía chilena detiene a Fujimori, posteriormente sería trasladado al Perú. A día de hoy está siendo juzgado por los crímenes que ha cometido, los delitos que ha cometido. ¿Ok? Y muchachos, eso es todo con respecto a la clase de hoy. La siguiente clase estaríamos hablando del gobierno de Alan García Pérez. ¿Ok? Gracias por su atención y ya nos estamos viendo en la clase.